Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por sintonizarnos a fin de que sigamos estudiando el libro de Daniel, capítulo 2. Complacido de estar juntos, interactuando en el examen, en los estudios de versículos relativos a Daniel capítulo 2. En esta ocasión seguiremos avanzando, viendo que Dios está por encima del tiempo. Es lo que nos importa, que cuando Dios revela las cosas, lo hace para nuestro bien. Y queremos sacar algunas lecciones comparando con otras historias, otros textos de la Biblia, a fin de que podamos ver claramente que Dios quiere lo bueno para nosotros. Se nos revela con ese propósito, pero anhela que el hombre colabore con Él, participe, que sumiso acepte sus planes y entonces al apoyar lo que Él hace, contribuye, como lo hicieron otros. Estábamos examinando el caso de Josías, lo seguiremos haciendo en esta ocasión también. Así que amigos, gracias por estar con nosotros y Sebastián también, gracias por estar aquí. Muchas gracias, pastor. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos y agradecidos porque se sintonizan con nosotros y estamos en deuda con Dios y con ustedes de poderles ayudar a asistir también sobre este tema tan interesante que es cómo poder sacarle partida, ¿no?, a cada pasaje bíblico de lo que es una descrita profecía que da a Dios a un rey, a un soberano, a un monarca, que puede ser el caso nuestro hoy en día. Nosotros no tenemos por qué tener ningún temor de nada, así es que juntos vamos a estudiar y descubrir otras cosas que todavía estamos pendientes. Dios les bendiga, bienvenidos. Bien, vamos entonces a repasar textos que ya miramos en la emisión anterior, solamente que sirvan de puntapié para que sigamos avanzando. Esto es Daniel capítulo 2, versículos 28 y 29. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Aquí el punto, amigos, que queremos señalar es el que revela los misterios. Quizás sea la parte más importante de esta discusión que deseamos mantener. Hay un Dios que mora en los cielos, no está en conexión directa, carnal, como quien está uno con un amigo sentado a la mesa, aunque Él lo está en espíritu, Él lo manifiesta de esa manera. Estamos vedados nosotros. Pero nuestra incapacidad para percibir ese Dios. Sí. Así lo dice un texto que ponemos ahí a continuación, en Isaías capítulo 59, 1 y 2. Ese Dios mora en el cielo y conoce los misterios, pero entonces ¿por qué no tenemos acceso a Él? Hay una razón, y esto es lo que causa la soberbia en muchos de nosotros. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para escuchar. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué bárbaro, qué clarito, ¿eh? Noten, amigos, ahí que al decir vuestros pecados,
Nos acordamos del rey Acab, el pecado de soberbia de Acab, hacía que Dios no lo escuchara, que Dios lo desestimara. Hoy lo mismo si se nos revela en la palabra y hay un pecado en nuestro corazón por el cual no queremos escuchar la voluntad de Dios. Un ejemplo, mírenlo cómo lo presenta Proverbios 28:9. Dios quisiera revelarse, pero pide algo del hombre, que es, fijémonos. El que aparta su oído para no escuchar la ley, para no escuchar a Dios, su oración también es abominable. Una persona que decide transgredir, rebelarse abiertamente contra Dios, en algún pecado manifiesto, abierto, que es conocido de todos, cuanto más del individuo, él no lo puede contradecir y lleva adelante la rebelión. Haga lo que haga, su oración es abominable. Dios no lo puede tolerar y probablemente lo elimine en poco tiempo. Eso Dios lo maneja. En cambio, la persona que es humilde, que sabe que Dios conoce el futuro, Él puede revelar esos misterios que nos conviene saberlo. Así le pasó, miren ustedes, cuando el rey Ezequías, él había recibido de parte de Dios y de parte del profeta Isaías que lo representaba, la sentencia de muerte. Y Dios fue bondadoso cuando le dice al rey Ezequías, ordena tu casa, pon orden a todo lo que tú tienes, porque de aquí tú te mueres. Y el rey Ezequías era hombre joven, él oró intensamente. Y la oración preciosa que aparece registrada también en Isaías, parecida a un salmo, donde con argumentos lógicos le dice, yo muerto no te sirvo. Si tú me das vida, en vida te voy a alabar, voy a dar testimonio, voy a testificar ante mis hijos, cosa que él no hizo. Muy triste de paso prometer cosas que después no las va a cumplir. El rey Ezequías Dios sabía su futuro y le dijo, más vale que te mueras. Y le dijo, prepárate porque te mueres y vas a heredar el cielo. Pero por la oración intensa del rey Ezequías, Dios le concede misericordia y le concede 15 años más de existencia, en los cuales nace Manasés. Allí al tercer año de la enfermedad nace Manasés y evidentemente hubo un descuido en la educación de ese hijo porque cuando muerto el padre, el hijo toma el reino a los 12 años, fue un joven rebelde, quizás el peor rey que pudo haber jamás existido y por el cual Dios finalmente trajo la desgracia a Jerusalén. Entonces, eso muestra que cuando a veces hacemos promesas y Dios sabe el futuro y nos dice, prepárate, por algo lo dice. Entonces, en lo que vamos a examinar ahora, usted me contaba, Sebastián, que tiene también ejemplos de la Biblia, de reyes, de gente que se ordena delante de Dios ante eventos futuros, que se está por venir la calamidad. ¿Qué se puede hacer? Es interesante, pastor, porque a mí en lo personal me trae la atención pensar lo que dice Jeremías capítulo 10. Podemos ver versículo 1, versículo 2 y quiero que saltemos después al versículo 23. Miremos. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, vosotros, oh casa de Israel. Versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Versículo 23. Versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cuando vemos todo esto nosotros y vemos, como leyera el pastor en el versículo 28, leamos ahora el 29 de Daniel 2, todo se le ha venido espontáneamente al rey Nabucodonosor. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Ahorita te las voy a declarar. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y en esto nos habíamos quedado nosotros, en vez pasada, pensando de que es mejor que un buen rey, vamos a decir un buen rey, que ha descubierto el progreso,
el llegar a ser grande, representar también a un imperio mundial, saber de dónde le vino todas esas habilidades, posibilidades, todo para nombrarse soberano de aquella nación, ¿no? Y leíamos el versículo 21 de Daniel 2, en donde en puerta, en la mera llegada de él está a punto de, y cómo Dios quiere interesarlo a él. Versículo 21, Dios lo quiere interesar, motivarlo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahora quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a leer ahora, continuando los eventos de que hiciera un rey que trabajó para Dios, agradándole. Versículo 7, vamos a leer ahí, hablando del rey que hizo bien las cosas delante de Dios. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para el dios de acera que tenían allí. Versículo 13. Versículo 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Versículo 16, 17 y el 18. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Verso 17. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Una pausa poquita aquí. ¿Lo mataron, pastor? Ahí lo enterraron. Sí. ¿Lo mataron? Digamos ahora el versículo. Estábamos en el 17, vamos al 18. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Versículo 21. Versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Y ahora leemos el versículo 25 y le cedo al pastor la oportunidad que nos lo explique más. ¿Por qué motivo toda esta idolatría en la casa de Jehová? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas las fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Pastor. Al mirar estos textos, uno se impresiona al ver las maldades que el pueblo israelita cometía, los lugares de culto promovidos por diferentes reyes, hasta que aparece Josías. Pero había aumentado tanto la maldad que ahora era el tiempo de Dios de actuar como Él sabe hacerlo, que es castigando. Recordemos, amigos, que la palabra de Dios aparece tal situación de las consecuencias de nuestras malas acciones. Y el hombre escogido para esto fue Nabucodonosor. Nabucodonosor es el hombre que Dios escoge para aplicar los castigos de las maldiciones que ahora vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 28. Ya leemos el texto. Pero permítanme hablar de Nabucodonosor, a quien Dios tiene que moldear.
Él va a ser el látigo de Dios. Todos los pecados que acabamos de leer respecto de los tiempos de Josías, y especialmente Manasés, hijo del rey Ezequías, fue quien había provocado semejante desastre. Posteriormente a él va a aparecer Josías, que es el nieto de Manasés. Y él es el hombre que hace todo lo que puede para refaccionar, para recuperar, pero ya el mal está muy avanzado y entonces Dios tiene que castigar y lo hace por medio de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor a su vez, Dios es tan amoroso para con su pueblo que este hombre feroz, él tendrá que aprender disciplina de Dios. Y es aprender a controlarse y mirar a Dios, como finalmente lo va a demostrar en el capítulo 4. En otras palabras, pulir el látigo de Dios, que era Nabucodonosor. Por eso esta impactante escena que estamos mirando en el capítulo 2 de Daniel, que él quedó humillado, al final, cuando se le reveló toda la visión, se postró ante Daniel, humillado, dándoles presentes y demás. Bien, el asunto es que si el pueblo se había corrompido tanto, y Dios tiene que actuar con un látigo llamado Nabucodonosor, y que Dios en su amor va a mitigar el látigo por medio de Daniel, para hacer que el hombre conozca a Dios, que él venza sus pasiones personales que tiene, para que cumpla el propósito de Dios. Pero entonces miremos la relación, que es la que miramos a continuación, de Deuteronomio capítulo 28. Amigos, los pecados que cometemos traen sus consecuencias, especialmente si lo hacemos con rebelión. Cuando uno dice, no me importa que sea ejemplo, me permite, sigo fumando, de algo hay que morir, sigo chupando, de algo hay que morir. Cuando hacemos de esa manera, ni imaginamos las consecuencias que Dios nos ha dado este templo, el cuerpo que tenemos, para que lo cuidemos. En su amor Dios nos da para que duremos años y con salud. Pero cuando hacemos lo que queremos con el cuerpo, pagamos consecuencias. Miremos pues en Deuteronomio capítulo 28, voy a invitar a que me acompañen, y así entenderemos mejor la aparición de Nabucodonosor, que es el martillo de Dios. Es como lo expresa el libro de Jeremías también, que Dios lo escogió para que castigue a las naciones y en particular al pueblo israelita. Bien, Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 15, algunos textos, y nos vamos a ir después casi al final, que son textos más espeluznantes de los castigos de Dios al desobediente. 28:15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir, etcétera, etcétera. Y al final, amigos, para no leerlo, para no tener un poquito de oxígeno, se cuenta un detalle importante que se cumplió especialmente en la segunda destrucción de Jerusalén, así como no hubo la primera, en la segunda. Recordemos, la segunda en tiempo de Tito, contemporáneo de los apóstoles, y en la primera en tiempo de Jeremías, año 586 a.C. Y es la antropofagia, se cuenta más acá en este caso, el canibalismo, de comer seres humanos por falta de comida, por la hambruna, el sitio, eso cuenta los textos de capítulo 28, 53 en adelante de Deuteronomio. Es decir, hasta dónde llega el colmo del castigo que el hombre rebelde por los pecados cometidos tenga que comerse hasta su propio hijo por la hambruna que se está viviendo, fruto del castigo de Dios por haber sido rebelde. ¿Por qué tenemos que llegar a esa situación? Bien, esto es lo que importa. Dios pide que se cumpla el mandamiento, no se cumple. Miramos a Josías en los textos que miramos recién. Es el hombre que está tratando de sanar aquí, sanar allá, limpiar acá. Hace lo que puede ese hombre, pero no logra solucionar el problema. El problema fue muy grave lo que hicieron los reyes anteriores, particularmente Manasés, hijo del rey Ezequías. Fue terrible lo que hizo ese hombre. Y miren, amigos, todavía más la misericordia de Dios, porque el texto cuenta que él se arrepintió y Dios le perdonó. Estando preso. Entonces, ¿será posible que hasta ahí Dios sea tan bueno que pueda perdonar a este hombre corrompido hasta la médula? Y le restauró el reino. Y le restauró, le perdonó. Igual Nabucodonosor. Y a Nabucodonosor otro tanto. Todos esos espejos están ahí. Así es. Y sin embargo, las consecuencias de la gente, porque cada cual es responsable de su propio pecado. Los genera uno, es cierto, pero cada cual hace lo que le conviene, lo que le place y paga la consecuencia.
Reitero, viene Josías, trata de solucionar, salvar lo que puede, pero ya el mal está decretado porque avanzó demasiado. El mal se llama Nabucodonosor. Y este es el tema, amigos, que estamos estudiando. El hombre que Dios escoge como el martillo de Dios para castigar a su pueblo. Pero es aquí que Dios tiene que conocer, o sea, él conocerlo a Dios, ponerse mutuamente, que Nabucodonosor sepa que hay un Dios superior que quita reyes, pone reyes, hace su voluntad, y ese Dios hoy se nos revela. Digo esto, amigos, porque quienes están viviendo más cerca de las Bahamas, en medio de calamidades, han ocurrido tantas a lo largo de los años, y a veces uno se entristece, se desespera, y oramos, fuegos por aquí, ciclones, terremotos, hunden a la gente, y Dios no perdió el control, sacude a la gente para que vean que hay un Dios que está en los cielos, que conoce los misterios, conoce el futuro, sabe, por la profecía bíblica, Él nos reveló la venida de Cristo. Esa es la gran esperanza de un creyente. Pero el creyente tendrá acceso a esa venida si obedece el mandato de Dios. Y por lo tanto, eso significa de nuestra parte una sumisión, una entrega, obediencia al mandato de Dios. Es interesante, pastor, todo esto porque en Jeremías 27:6, la palabra de Dios, como decía usted, menciona a Nabucodonosor como el martillo de Dios. A ver, ponemos el texto. Y ponemos el texto de Jeremías 27:6 y dice bien claro: ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Así que le llama el siervo. ¿Eres siervo suyo? O yo diría el azote, ¿no? El azote. Los va a tener que le pegar una riadita de todo para ablandarlos, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, que no hay necesidad que nos hagan aplicar ese método tan áspero y grotesco, ¿no? Sino que si nosotros nos dejamos querer, Dios es más sublime para tratar a su creación, no es cruel. Pero si hay necesario hacer un método así, Dios lo va a utilizar, ¿verdad? Así es. Es interesante. Veamos un poquito otro rey que tuvo la iglesia de ese tiempo y todo. Segunda Crónica 28, podemos ver unos versículos ahí como del 1, 2, 3 por ahí. Como dice la escritura de este rey que apareció ahí también. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová como David su padre. Verso que sigue. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Verso que sigue. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Qué triste, ¿no? Que Dios le esté apartando los enemigos al pueblo y el pueblo yéndolos a traer de regreso. ¿Qué les parece, pastor? Qué increíble. Es durísimo esto y confuso. Y cómo a veces nos quejamos de Dios: oh Señor, pero qué cruel eres con nosotros. No, Dios tiene que utilizar a veces, y yo digo entre sí, ¿no? Más nos vale a nosotros que pongamos nuestra barba en remojo, porque el que tenemos en la presidencia aquí en los Estados Unidos no se ve que es dócil, no se ve que es muy dócil y le gusta aplicar las reglas tal como deben de ser, y puede ser que vengan cambios en las futuras leyes que quieran hacer. Veamos ahora el capítulo 33 del mismo Segunda Crónica. 33, ahorita le voy a la palabra, pastor. 33, ya tiene un anticipo de este que no quiso hacer lo bueno también delante de Dios. 33, versículo 1 en adelante, un poquito también. Es larga la lectura, pero un poquito. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Verso que sigue. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Verso 3. Porque él
oiga esa parte, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército del cielo, y le rindió culto. Verso que sigue. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén: estará mi nombre perpetuamente. Verso que sigue. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y verso 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira. Pastor, es suyo el tiempo. Tremendo que el hijo de un siervo de Dios que fue el rey Ezequías. Yo les quiero invitar, amigos, y esta quizás sea una lección para los papás cuando hacemos promesas a Dios, que leamos en el libro de Isaías, miramos ahora, 5:12, 10, capítulo 10, 10, capítulo 38. Okay. Decimos esto porque estamos examinando las maldades de Jerusalén, porque se viene el martillo de Dios, mi siervo Nabucodonosor, a quien hay que prepararlo. Recordemos, este es el contexto de lo que estamos estudiando. Y en el caso de Nabucodonosor, que él no sabe, el sueño que él lo tiene aproximadamente años 603, 602 antes de Cristo, y ya vienen cerca de 17 años posteriores en los que él va a destruir a Jerusalén, absolutamente. Ya Dios vio lo futuro, vio los misterios, y entonces se los va a ir comunicando al rey, pero por los pecados que cometió el pueblo de Dios. Miremos acá entonces en Isaías capítulo 38, la oración que hizo el rey Ezequías. Dice, versículo 9, partecita vamos a mirar: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Miremos versículo 17. Sigue la oración que hace el rey Ezequías. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y ahora el argumento que puede conmover, que posiblemente Dios pensó en esta parte de la oración, por lo cual dio vuelta la decisión sobre el rey Ezequías. Porque el Sheol, el sepulcro, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, si me das vida, entonces es lo que está diciendo el rey Ezequías. Este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Notamos, allí hay dos asuntos que prometió el rey Ezequías. El que vive va a dar testimonio, te va a alabar. Y cuando vinieron los reyes de Babilonia, mirando los augurios, los movimientos estelares, habían asociado, porque corrió la fama de que la curación del rey Ezequías estaba conectada con un movimiento estelar. Esta gente que era muy afecto al estudio de los astros, vieron esto y se enteraron de la noticia de que ese fenómeno estelar se debía a la curación del rey Ezequías. Cuando vinieron a preguntar al rey, el rey dio un informe totalmente ajeno. Miremos cómo lo expresa el libro de Crónicas. Así que allí falló en su primer testimonio, que fue ante los visitantes. Leemos pues entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31.
Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país por causa de la curación del rey Ezequías, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que había en el corazón. Dios sabe. Y entonces fue una prueba en la que fracasó el rey Ezequías, porque en lugar de exaltar a Dios con la curación recibida y el resultado en los astros, más bien el rey se envaneció, mostró los tesoros y encendió la codicia de estos visitantes babilonios. Ese fue el primer error, no dio eficaz testimonio. Segundo error, el texto que hemos leído decía, el padre hará notoria la verdad a sus hijos. La pregunta es, ¿qué verdad le enseñó el rey Ezequías desde 3 años después de su enfermedad, que nace Manasés, por 12 años? ¿Qué le enseñó? De modo que muerto el padre, toma el reino el hijo e hizo desastres. Y por cuyos desastres tendrá que aparecer luego Nabucodonosor para aplicar el juicio. Nos damos cuenta, amigos, que si hacemos promesas a Dios, debemos cumplirlas. Más vale no hablar y no prometer y no cumplir. Dios escucha nuestras palabras, nuestras promesas, las toma en serio, pues debiéramos tomarlas nosotros. Es agradable hacer promesas y cumplirlas. Y Dios nos fortalece para cumplirlas, nos bendice, nos prospera. Si es que hay un plan de hacer una promesa con Dios. Señor, yo te prometo tal cosa y lo voy a cumplir con tus fuerzas, si tú me ayudas en esto otro. Y Dios escucha. Y para que se pruebe la bendición de Dios, Dios concede la merced, pero quiere ver que el hombre cumpla su promesa. Esta es una lección que aprendemos de la experiencia de Ezequías y especialmente que leíamos del rey Manasés, quien toma el gobierno, hacer pasar a sus hijos ante el dios Moloch, que era el dios de aquel tiempo, que ordenaba, ese dios no existió nunca, sino en la mente del hombre, pero que consistía en quemar a los hijos como ofrenda a Dios. Un padre mostraba ante los dioses que era genuino en su pedido y daba como sacrificio lo máximo que él tenía, que era un hijo, pues lo ponía allí, era quemado ese hijo, y allí el dios tenía que entender que la petición del peticionante era genuina, y supuestamente que el Dios debía conceder alguna merced. Y el texto nos va a decir que Jehová jamás se le ocurrió semejante cosa, nunca le subió por la mente hacer semejante servicio. Pero el hombre, al asociarse con dioses paganos, es lo que nos va a contar el texto bíblico también, se mezclaban con estos dioses de aquí, con estas prácticas de allá, y entonces influyó tanto en el pueblo, que aunque se convirtió el rey Manasés, se convirtió, el pueblo no, estaba muy metido en el pecado. Por lo tanto, Dios tenía que castigar todo ese pecado por medio de Nabucodonosor. Es interesante, pastor, todo esto que estamos mirando, porque estamos a la víspera de los acontecimientos, también nosotros, porque hemos aprendido muchísimo en todo esto que hemos dado tiempos anteriores, como también estamos sacándole partida también a todo lo que Dios le pudo haber dado la oportunidad vez tras vez al rey Nabucodonosor. Veamos un poquito lo que nos dice también, acá tengo la cita marcada en la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 10, Isaías, versos 5 al 12. Dice lo siguiente: Oh Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mandaréle contra una gente fementida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y que lo ponga a ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar gente no poca. Porque él dice: mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemes, Amat como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria, como dice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra,
en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Qué queremos decir con todo esto? Cuando nosotros volvemos al libro de Daniel y miramos, por ejemplo, el capítulo 2, versículos 45. 2:45. Daniel explica y le dice: de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pastor, yo veo aquí que aunque los reyes de Dios servían a Dios, mas sin embargo, a la gente que Dios les corría para que no les fuesen piedra de tropiezo en el culto de la adoración, y si había un apego todavía, pues hay que someterlo mediante la oración. Mas no obstante así, Dios tiene a un rey que sí lo usa como martillo, como dijo usted, como azote, pero también a él Dios le da la oportunidad de que se salve. También a Asiria, siendo su siervo, su azote también, Dios le da la oportunidad, porque le va a ajustar cuentas a ellos también el haber derramado sangre. O sea que la paga de la muerte es la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces todos tenemos que pasar un proceso de justificación o de condenación. Acá se puede observar en el texto que se está leyendo que este martillo de Dios o siervo de Dios, hablamos de Nabucodonosor, ahora estamos hablando de Asiria. Asiria. De Isaías capítulo 10, versículo 5 en adelante. Fijémonos, vamos a repasar el texto, cómo Dios levanta a este pueblo. Por eso decimos que Dios pone y quita reyes. ¿Sí? Y el individuo no lo ve. De hecho, vamos a leer el texto que dice que él está adorando a su Dios. Él cree que hace a su Dios, cuando en verdad está sirviendo al Señor. Como instrumento de castigo, como vara de rigor, verdugo contra el pueblo al cual hay que castigar. Pero el individuo, este rey pagano como es Asiria, ni sabe de ello, no tiene contacto con Jehová, desafía a Jehová, pelea contra Jehová, pero el propósito de Dios es, yo quiero que haga lo que yo quiero, y es que va a castigar a mi pueblo por los pecados que comete. Exactamente. Miremos otra vez Isaías capítulo 10, 5 en adelante. Dios pone, quita reyes, hace con ellos lo que Dios ve necesario. En este caso, castigar a su pueblo por los pecados que comete. Miremos pues. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira lo enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él, noten esto, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas, es matar y matar. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, o sea, no son niños, son gente de guerra. Y entonces comienza a comparar las victorias que él hizo. No es Calno como le hice a Carquemish, o a Hamat como le hice a Arfad, o Samaria como se le hice a Damasco. Todos van a ser iguales ante mi paso, es lo que está diciendo el rey de Asiria. Pero un azote. El azote de Dios. Verso 10. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también a ti así a Jerusalén y a sus ídolos. Acordémonos que en ambos se había corrompido tanto Samaria, reino del norte, como Jerusalén, reino del sur. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, de haber castigado a su pueblo, ahora castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Ahora lo castiga a él, porque se excedió en la vara del furor que Dios le había dado. Se le fue la mano, efectivamente.
Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, cuando en verdad era Dios el que se los había entregado. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase, protestase. Lo hice todo yo, cuando en verdad era Dios el que estaba detrás de todo ello. Amigos, con estos textos vemos que lo que importa es Dios pone y quita reyes y el individuo ni sabe. ¿Ni lo entiende, pastor? No lo entiende. No. En cambio, si leemos la palabra de Dios, esta es la invitación que hacemos con estos estudios, es ver que Dios está por encima y hace actuar a este pueblo enemigo. Dios lo pone para que castigue a su pueblo, en este caso el reino del norte, Samaria, le va a llegar el turno al reino del sur, Jerusalén. Pero Dios todavía tiene planes de preservarlo hasta que llegue al colmo, y esto va a ser años después con Nabucodonosor y Babilonia. Pero este tiempo Asiria ya había hecho daño al reino de Samaria, quería hacérselo lo propio a Jerusalén y Dios no se lo permitió, por amor al rey Ezequías. Pero Dios ahora ya está liberado, porque ya lo había advertido en las maldiciones de Deuteronomio 28. Si seguían sus pecados y sus maldiciones, Dios ya no pondría freno a las maldades del enemigo. Y en este caso, recordemos siempre que no es necesariamente que Dios mande el castigo, con tal de soltar al perro bulldog, que es Lucifer. Ya es suficiente para hacer el mal que haya que hacer. Y aquí miramos, Nabucodonosor es el hombre que se está preparando, es el hombre de la hora, el hombre de los juicios de Dios, el que va a actuar severamente. Pero él tiene que ser entrenado, tiene que ser disciplinado, tiene que conocer a Dios para salvación de su propia alma. El hombre que arrasó con todo, hizo lo que quiso. Ablandó a otros, ahora lo van a ablandar a él. Así es. Y amigos, ¿no les parece que Dios es amoroso, sabio a la vez, que lo puede hacer con nosotros también? Si lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con Manasés, otro rey perdido, y a última hora se arrepiente. No lo pudo hacer con Acab, porque Micaías le sugería, le pedía allí, y este otro lo desafió. Finalmente ya cortó relación con Dios y murió absolutamente perdido. Pero el punto es que nos toca a nosotros sacar lecciones para que tomemos decisiones. Y estas lecciones es, primero, hay un Dios en los cielos, Él gobierna, Él es el Padre, es el creador de todo. A la vez, ese Dios conoce los misterios que nosotros nos está vedado saber. Tiene tal potencia que pone, quita reyes, mueve los tiempos, las edades, para que confiemos que todo lo que haga es para nuestro bien. A pesar de que podamos sentir desazón, tristeza con estas calamidades que se verifican con el huracán Dorian, y uno tiembla, especialmente quienes están conectados con familiares y posesiones en esos lugares. O si llegara por estos lados, con los incendios forestales, otras calamidades que pueden ocurrir. Y es que siempre creamos que Dios nunca perdió el control. Está llamando al hombre a la reflexión para que levante sus ojos y pueda decir como Jeremías: yo sé que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, Señor, pero con juicio, no con furor. Y entonces el hombre que aprenda disciplina para que se convierta en un entendido, en un sabio, que puede discernir los propósitos de Dios para su propia vida. Leo, pastor, de San Mateo 24, versículo 3 y el verso 4. Sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Pastor, siendo que leo también de Daniel 4:30, un hombre a quien Dios le había dado el poder, gritó en su corazón y dijo lo siguiente, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo le pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios de dar el poder a los hombres y darles dominio? ¿Qué nos dice todo esto? Siendo que nosotros vivimos un tiempo tan crucial hoy en día, es donde
Podría hacerle otra pregunta a usted. Dígame usted, ¿en cuánto tiempo se puede desarrollar la personalidad de una persona a la manera de Dios en el transcurso de 70 o 80 años que le toca vivir a un individuo? Que son profundas reflexiones, amigos. Y aquí como padres tenemos algo que ver. Y es que cuando tomamos a un niño y hasta los 7 años lo forjamos. Esta es una famosa frase que se le atribuye a Ignacio de Loyola. Este hombre, conocido como quien fundó la Compañía de Jesús, se le atribuye a él esta frase: dadme un niño hasta los 7 años y lo haré católico toda la vida. Con esto daba a entender que la formación en la mente de un niño, donde los padres le inculcan, le enseñan los valores, los principios, le desarrollan, le hacen desarrollar su conducta, queda ya hecho para toda la vida. Pero muchas veces nos descuidamos como padres y entonces aparecen estos desórdenes. Ahí tenemos allí la imagen de este señor. Bien, lo que va a importar es que Dios quisiera que, aunque aquellos que no fuimos formados hasta los 7 años, sino después, siempre hay posibilidades de formarnos. Dios nos pule para que podamos luego ser dignos del servicio, para que Dios nos tome en cuenta y le podamos rendir el servicio, el fruto que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero lo que estamos mirando en el examen que estamos haciendo es que podemos servirle siempre que lo reconozcamos a Él. Él es el Señor que pone, quita reyes, nada se le escapa de la mano, lleva el control cuando conmueve las cosas para que el hombre se agite, para que levante los ojos, para que vea que el castigo se les viene encima por los sumos pecados que el hombre comete. De ningún modo es que Dios ya tiró todo y toda la carpa se cae. No, más bien Él la sostiene esperando que los hombres reaccionemos. Felices aquellos que lo hacen y se convierten en sabios, que ponen a Dios en primer lugar y examinan los textos bíblicos, se humillan y le piden a Dios dirección, de modo que en la vida de ellos se ve reflejada la voluntad de Dios. Fue aprendiendo la lección que aún Nabucodonosor aprendió después de 7 años de loco. Daniel capítulo 4. Nos acordamos de Ciro al comienzo del libro de Esdras, un hombre que reconoce la dirección de Dios y él, hablando en nombre de Dios, dice: yo, Ciro, por decreto ordeno que todos los israelitas que fueron llevados cautivos por el rey anterior, Nabucodonosor, sean devueltos para que edifiquen. Y él ordena, y es el gran rey Ciro, en nombre de Dios, un hombre que está ahí. Ahí tenemos por un lado la locura de Nabucodonosor, como también al rey Ciro, que veremos después, el hombre que va a dar el decreto para que la gente vuelva, y terminó allí el castigo disciplinario de parte de Dios. Lecciones para nuestra vida, amigos. Esto es lo que importa de todo lo que estamos escuchando. El Dios que habita en los cielos, que conoce los misterios, que sabe de nuestras necesidades, incluso se producen expectantes pensando qué va a pasar mañana, qué va a ocurrir con nuestra vida. Ahí miramos a Ciro también. Bien, ahí es donde Dios interviene para decirnos: hijo, yo te puedo dar, te puedo decir el plan para ti si te sometes. Cuando hacemos eso, Dios le va guiando a la persona para que se convierta en un súbdito, como lo fue Daniel. ¿Por qué Dios protegió tanto a este hombre, aún en el foso de los leones? Animales hambrientos, no lo tocaron. El rey quedó conmovido, ya era un hombre anciano, porque Daniel debía seguir sirviendo a Dios. ¿Usted le sirve a Dios? Usted, si le es útil a Dios, sepa, Dios lo puede preservar, lo puede prosperar, le puede dar bendición. Si usted quiere servir al Señor con lo que tiene, con lo que es, con su cuerpo, su mente, su inteligencia, si decide ponerse en las manos de Dios. Ven, pastor, en todo lo que hemos aprendido y en cada evento de desarrollo, pasaje por pasaje, si yo le pregunto a usted, ¿cómo lo hace vivir a usted? ¿Cómo lo hace Dios copartícipe de vivir el periodo de tiempo que Dios le presta a usted a la luz del capítulo de Daniel 2? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuánto ha tenido usted que indagar, sacrificar horas de descanso? ¿Cuál ha sido el precio que usted paga? ¿Cuál es la marca que usted trae? ¿Cuál es la dignidad que lo hace a usted desglosarse, darse a entender,
Si a usted le dieran un niño, como dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de la manera, si alguno pues está en Cristo, nueva creación es. He aquí, todas las cosas han sido hechas. Las cosas viejas pasaron y las cosas han sido hechas nuevas, ¿no? Entonces, si se le diese una criatura o un grupito de criaturas espirituales, aunque en edad corporal, ¿cuánto tiempo a la manera del Señor Jesús le puede dar a usted? Por favor, con la dignidad de Dios, ¿no? El Espíritu Santo, capacitar a hombres y mujeres, niños, jovencitos, juniors y todo, para que puedan pregonar este mensaje que escasean hoy en día los voceros de Dios. Pregúnteme a mí si usted quiere, también yo le doy la opción. Amigos, déjenme ilustrarlo de la naturaleza. Conocemos quizás la palabra rodrigón o tutor. Ese es el palo recto que se pone al lado de un tallo. Se lo ata. Y entonces el tallito, que está endeble, por poco se cae, pero no se cae porque está al lado de un palo recto. Y mientras va creando fuerza, grosor, el tallito, entonces se va transformando en lo que sería un árbol. Pero el árbol va a crecer recto en la medida que el tutor esté al lado, o el rodrigón que esté allí. Ahí miramos ejemplos. Miren ustedes allí la planta y como una caña que vemos. Bambú. Es una vara de bambú. Vara de bambú. Sí. Ese es el rodrigón ahí en este Sí, caso. para el vegetal se hacía. Eso, Ahí se usa. ahí lo tenemos, ¿no? Una imagen. Ustedes pueden ver, amigos, la planta va creciendo, pero hay un palo recto al lado. Ese palo es el que lo sujeta, es el que todos necesitamos. Amén. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Es que Jesús, como recto que es, si nos pegamos, nos atamos a Él. El hecho de que seamos débiles, que nos caigamos, que suframos chascos, desilusiones, traiciones. Un soplo nos bote. Que incluso hasta nos atrae a hacer algún mal, nos tienta y vamos a hacer, pero estamos atados al palo, no podemos. Entonces seguimos creciendo hasta que pasa el tiempo, ese tallito crece con fuerza, con robustez, y entonces va hacia arriba, hasta que finalmente el palo no hace falta, ya tiene su propia fuerza. Así también en la vida moral. Y si se nos diera, amigos, de hecho quiero contarles que estamos planeando abrir un estudio, un centro, una escuela de capacitación. Exactamente. Por eso yo le di el último tiempo y le hice todo ese tipo de preguntas. De paso le cuento, Sebastián, si usted llega a tener interés, la semana que viene se nos da la invitación, podemos ir, quisiera invitar a Benedicto, a celebrar una graduación de un instituto de teología, Amén. Donde yo he sido maestro, 3 horas de viaje, Lindsay, California, hacia el norte. Yo voy a estar allá. Y entonces para presenciar la graduación de alumnos como los tallitos. Están los maestros que como el Rodrigón. Y entonces se les enseña hasta que salen ya formados estos jóvenes después de varios años de estudio, para que lleven allí sus talentos para los cuales se fueron graduando. Amén. Si capellán por aquí, pastor por allá, enfermera, diferentes rubros, se gradúan y salen a trabajar para servir al Señor. Bien. Amén. Eso estamos planeando, abrirlo acá en este centro de Los Ángeles, en Alhambra, tener algo parecido con el apoyo de esta gente. 3 horas de manejo de diferencia, ¿verdad? Así es. Hacerlo aquí. Amén. Desde acá. ¿A la manera? Ahí tenemos allá la dirección. Kerry, ahí está, Kerry Seminary, es el lugar allí. Entonces, para decirles, amigos, que queremos que estas cosas, ese es el sueño nuestro, reeditar la antigua escuela de los profetas de Samuel. Claro que sí. Que podamos tenerlo en tiempos modernos. Ahí tenemos el lugar también allí. El tiempo es premiante ya. Se nos está dando la situación. Sí. Bien, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, es un privilegio haber estado con ustedes y saludarlos y desearles lo mejor en el Señor Jesús. Que si estudiar profecía no le da el deseo mucho a usted, siga doblando la rodilla al Señor, y aquellos que ya lo hacen, bendecidos, porque de Dios tendremos una recompensa. Cierto, hay un desgaste y todo, pero es para gloria y honra de nuestro Dios. A mí me nace, me place doblar rodillas, 2 de la mañana todos los días, y lo hago con mucho gusto para el Señor. De tal manera que cuando yo me dejo ir al trabajo ya voy preparado con mis 2 horas de estudio. Que el Señor les bendiga, les invitamos en nuestra próxima reunión. Amén. Dios los bendiga. Amén.
Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.